Bueno, José, contame dónde naciste. Bueno, pues nací en Ibiza, en una isla maravillosa en las Islas Baleares, muy famosa por la juerga Y por la pero, y belleza. por la belleza, pero es una isla mítica y mágica. Pero yo nací de casualidad, realmente queda muy bien en mi currículum y la verdad es que me divierto mucho cuando digo y la reacción de la gente, pero mis padres estaban, bueno, mi padre estuvo allí trabajando en la ampliación del aeropuerto 4 años y justo en esos 4 años fue cuando me engendraron, nací y luego volví y siempre he vivido en Madrid. O sea, realmente mi ciudad, la que, bueno, pues he crecido, en la que realmente me he conformado como persona, no ha sido Ibiza, que es lo que pone mi con documento de identidad, sino precisamente Madrid y como muy madrileño, tengo padre segoviano y madre extremeña, es decir, de diferentes regiones, porque Madrid es una ciudad de encuentro de mucha inmigración, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu juventud, tus estudios? ¿Hacia dónde te fueron llevando? Bueno, pues realmente toda la vida yo tuve un gran problema a la hora de decidir qué quería hacer con mi vida, porque tenía la casualidad de que me gustaba, cuando había que decidir en el instituto si ir por letras o por ciencias, a mí me encantaba leer, pero me encantaban las matemáticas. O sea, el hecho de poder tener un problema y tener un desafío y luego tener el mecanismo para poder encontrar una solución, realmente me apasiona, bueno, y me apasionaba, ¿no? Y me apasiona todavía. Pero también me apasionaba la literatura y al final, en esa balanza entre letras o ciencias, entre números o letras, al final ganó las letras y me dediqué precisamente a estudiar filología, a estudiar literatura y esa ha sido mi formación en la Universidad de Alcalá, que además era una universidad muy literaria, a fin de cuentas era la gran ciudad del siglo XVI, la que fundó Cisneros hace ya más de 400 años, ¿no? Una vez que obtuviste tu título y te graduaste, ¿hacia dónde enfocaste tu vocación? Bueno, yo tenía claro que me quería ser profesor. O sea, realmente es una profesión maravillosa. Además, bueno, profesor además tenía claro que quería ser profesor investigador. Es decir, aquel no solamente profesor de instituto, sino también investigar, llegar a profundizar. Al fin de cuentas, yo creo que un poco también esa parte de matemáticas, ¿no? Del desafío de, bueno, tengo este problema, busquemos una solución, ¿no? Y entonces tuve claro que lo que quería era precisamente enfocarme en ese mundo. Y algo que también tenía claro desde cuando empecé a estudiar era ¿para qué estudias filología o para qué estudiar letras? ¿No? Todo el mundo decía, bueno, si tú tienes muy buenas notas, eres muy buen estudiante, ¿por qué no has hecho derecho? ¿No haces informática, que también me gusta mucho la informática? Bueno, ¿por qué no haces una carrera que te va a dar de comer, ¿no? Y no esto que no te va a dar de comer, ¿no? Y yo siempre les decía y les digo a mis alumnos ahora, si uno hace la carrera que quiere hacer por pasión, al final te da de comer. Si uno hace una carrera o tiene unos estudios simplemente pensando en, bueno, esto lo odio las leyes, pero creo que luego me va a dar de comer, y digo, ¿para qué te va a dar de comer algo que realmente no te da placer, no te da satisfacción, no te llena en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, yo dije, bueno, yo me quiero enfocar a ser profesor, quiero enfocarme a investigar y, bueno, pues he tenido la suerte de cumplir mi sueño de realmente ser profesor de universidad y poder formar alumnos y también poder seguir profundizando en los temas que me interesan o que creo que también pueden ser interesantes a los demás. Creo que la docencia, si uno no la toma como una vocación con pasión, no se contagia, No se ¿no? No se contagia. puede hacer querer lo que uno no ama, dicen, ¿no? Efectivamente, es muy difícil, sí. Es muy difícil. Sí, sí, sí. ¿Y la investigación hacia dónde la enfocaste? Bueno, es curioso porque también la vida te lleva, por eso que uno piensa, claro, uno ya con cierta edad piensa lo inocente que somos cuando somos jóvenes, que decimos, no, no, yo quiero ser, y parece que ya lo tienes como muy claro, ¿no? Pero después... Y luego te lleva la vida por donde te tiene que llevar, es decir, los cauces como el agua, ¿no? Que luego al final va encontrando su cauce. Bueno, yo me gusta mucho la poesía, desde pequeño escribo poesía, es decir, y entonces yo lo tenía claro cuando empecé la carrera. Yo quiero dedicarme a estudiar la poesía contemporánea, porque en el fondo a mí me gusta escribir, qué mejor que estudiar a los poetas contemporáneos, a mis compañeros en el fondo de la poesía. Y tuve la suerte de encontrarme a un profesor, Carlos Alvar, en segundo de carrera, que nos daba unas clases de literatura medieval. Y claro, cuando empezó las clases de literatura medieval, de pronto dije, ¿qué hago yo pensando en estudiar lo último que se ha escrito cuando realmente lo que tengo que conocer es la base? O sea, aquello primero que se escribió en español, precisamente todavía, que son las bases de las imágenes, de los tipos de verso.
y entonces cambió completamente mi vida y dije, bueno, pues en vez de dedicarme a estudiar la poesía contemporánea, me dedico a estudiar la literatura medieval. Y esa ha sido mi especialización, la literatura medieval, los libros de caballerías, y luego he terminado en el Quijote y en Cervantes, también como tema importante en mi vida, ¿no? Te iba a preguntar cómo descubrís a Cervantes, pero bueno, creo que ya está implícito en esta respuesta, pero ¿qué te atrae qué te atrajo de Cervantes para apasionarte y para hacer una investigación tan profunda como has hecho? Sí, bueno, al final creo que todos los caminos, en este caso, llegan a Cervantes, ¿no? Es un autor increíble, ¿no? Pero realmente mi camino al final, además de lector, digamos que, y además, bueno, como todos en mi generación, nos obligaban a leer el Quijote en el colegio, o sea, bueno, formaba parte a veces de ese autor que odiábamos, como a tantos otros, porque nos obligaban a leerlo y nos lo obligaban de una manera aburrida, ¿no? Que creo que la obligación no es malo en la escuela, pero también hay que facilitar precisamente al niño o al joven a que llegue a disfrutar de la literatura. Entonces, yo realmente llegué como un camino casi, digamos, lógico, porque empecé a trabajar sobre la literatura artúrica en la Edad Media, sobre textos como el Rey Arturo, la Reina Ginebra, Lanzarote del Lago, todo ese engranaje maravilloso de novela artúrica. De ahí pasé a los libros de caballerías y me especialicé y estudié y trabajé en los libros de caballerías. Y claro, ahí inevitablemente terminas cayendo en el Quijote y divirtiéndote tantísimo con el Quijote por todo lo que plantea precisamente de diálogo con esa literatura, y ahí te das cuenta de la grandiosidad de un autor que todavía nos convoca y que fue muy bien leído posteriormente, y también, bueno, es un camino muy interesante para conocer cómo ha sido la evolución de nuestra literatura, su recepción, cómo en un momento dado ha hecho que hoy entendamos la literatura de una determinada manera, ¿no? Más allá de que aquella persona que es lectora y que le gusta o que se lo hayan hecho leer en el colegio, Cervantes trasciende la vida de uno, ¿no? Siempre lo nombramos, es algo quijotesco, es yo soy Quijote, voy a ser un Quijote. A veces sin conocer realmente a Cervantes, hablamos del Quijote. ¿Por qué vos creés que el Quijote ha trascendido la humanidad? Sí, sí, totalmente. La verdad es que es curiosísimo cuando uno viaja y ve en cualquier feria, en cualquier pequeño ciudad o pequeño pueblo de artesanía o cualquier cosa, y de pronto ve que entre todas las cosas que plantean, un Don Quijote y un Sancho, ¿no? Sí. O sea, realmente es algo universal, ¿no? Bueno, seguramente hay varias razones y cada cual podrá exponer la suya. Para mí hay un elemento esencial en Cervantes, que está en el Quijote, que es una enseñanza que nos da a nosotros, precisamente a cualquiera de nosotros y en cualquier época, que es una enseñanza de vida. Y es precisamente el no aceptar que las condiciones con las que nacemos tienen que ser aquellas que nos obliguen en el curso de nuestra vida. No es el camino exclusivo que en un momento dado tenemos que tener. Lógicamente, si uno nace hombre, nace mujer, nace en un lugar del mundo, en otro, etcétera, tiene unos condicionamientos, hay un camino. Pero de pronto ese camino no tiene por qué ser el único. Entonces, de alguna manera, Cervantes, durante toda su vida, es también un superviviente, se está construyendo, reconstruyendo, ante los peligros y ante los problemas está dándole otra solución, precisamente, y el propio ejemplo de Alonso Quijano, ¿no? Alonso Quijano no es más que una persona que ya tiene más o menos 50 años cuando empieza la historia. Nosotros le vemos y nos hace la primera fotografía, y es una persona que a priori lo tiene todo. Quiere decir, tiene rentas y por tanto tiene un dinero, no pasa hambre, es decir, no come a lo mejor grandes manjares, pero está en una zona de confort. Está en una zona de confort perfecta, tiene una sobrina y por tanto va a tener a alguien que le va a heredar, que tiene un núcleo familiar que en un momento dado le satisface, tiene un núcleo de amigos, el cura y el barbero, con el que pasa esas tardes hablando de libros o de lo que les apetezca, ¿no? Y luego tiene también sus vicios y digamos, sus hobbies, como por ejemplo sus placeres, la caza y la lectura. Bueno, aparentemente lo tiene todo, pero claro, ¿qué es lo que tiene? Una vida que lo único que puede esperar es morirse. Porque no tiene ningún tipo de esperanza, ningún tipo de ilusión. Ya ha cumplido lo que la sociedad espera de él, porque ya de un anciano, pobre, hidalgo, en un lugar de la Mancha, lo único que puede hacer es morirse. ¿Y cuál es la enseñanza que nos da? Nos dice, no, yo me voy a construir. O sea, me voy a construir en lo que quiero ser. O sea, realmente no en lo que soy, sino aquello que quiero ser. ¿Y qué es lo que quiero ser?
eso que ahora son mis héroes, que son lo que leo en los libros de caballerías, eso que es el mundo ideal que te plantea la literatura, y yo me construyo. Y yo de pronto dejo de ser Alonso Quijano y me construyo y soy Don Quijote. Me van a dar golpes, voy a tener 1000 aventuras y gente que no me va a comprender, mucha gente me va a decir, este es un loco, con el lugar de placer y de satisfacción y que vivías tan a gusto, ¿cómo te metes en este mundo? Ya, pero es que cada vez que me levanto por la mañana siento la vida por las venas, siento que estoy vivo, ¿no? Bueno, eso, la verdad que es una enseñanza desde que puedo entender desde un niño pequeño hasta una persona mayor en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Creo que el Quijote nos interpela todos los días, ¿no? Totalmente. Nos interpela a desafiarnos a nosotros mismos, a salir de esa zona de confort y decir, a ver, si podemos, sí podemos hacerlo, sí puedo ser feliz, sea donde sea que uno elija, porque a veces no todo pasa por, si bien estamos hoy en un capitalismo, viviendo un capitalismo que atraviesa casi toda la cultura occidental, ¿no? No todo pasa por el dinero, ¿no? Y generalmente las mejores cosas no pasan por el dinero, sí. ¿No? Y aprender que ese es un valor que además compartes. Claro. Quiere decir que es algo importantísimo, ¿no? Es verdad lo que decías, me parece importantísimo lo que decías del dinero. Una de las cosas buenas que tiene lo de ser profesor es que todos los años vas recibiendo nuevas generaciones que te dan un poco la fotografía de cómo está la sociedad. No es cuando yo era joven esto era de una manera, pero ahora tengo que ver cómo son los jóvenes que tienen 21 años, cuáles son sus valores, cuáles son su manera de entender el mundo. Claro, te das cuenta de que de pronto hay toda una generación que nos imponen desde la televisión, desde los medios, desde una forma de ver el mundo, en donde triunfo se equipara completamente a dinero. Si uno es triunfador porque de pronto ha conseguido mucho dinero, ha conseguido vender una empresa que le ha dado millones y que tiene un coche última generación, un móvil última generación, una novia última generación, y de pronto dices, no, pero es que eso no es un valor, eso es un objeto que va a perderse en el momento en el que realmente no lo puedas llenar de otros valores que son los tuyos que tengas personales y que precisamente es lo que te interpela, desafía Cervantes, dice, tienes que buscarte tú esos valores. Claro. O sea, lo bueno también es, hay una frase que yo siempre repito y que me encanta, además, como resumen de ese pensamiento, que es en el capítulo 5 de la primera parte, cuando está herido Don Quijote, y un vecino le dice, pero usted es Alonso Quijano, y bueno, casi le quiere imponer otra vez esa personalidad, él grita y dice, no, yo sé quién soy. Bueno, pues hay que conocerse, digamos, hay que buscarse y decir, bueno, ¿yo en qué encuentro el placer? Bueno, pues yo sé que encuentro el placer o encuentro mi sentido en la vida en ayudar a los demás, en cuidar un jardín, en leer en las 24 horas del día. Da lo mismo, o sea, cada uno tiene que encontrar su lugar en el mundo y eso es precisamente también uno de los grandes mensajes que en todas las épocas nos puede dar Don Quijote, ¿no? Por eso no pierde vigencia, ¿no? No pierde vigencia. Porque es un mensaje que es válido en toda época. Sí. José, ¿cómo llegás a Azul? ¿Cómo te enterás de pronto que en el medio de la Pampa hay una ciudad pequeña donde hay algo que te interesó como valor histórico, como valor, digamos, patrimonial y has venido a revalorizar algo que los azuleños no lo habíamos visto? Sí, pues o la verdad, muy pocos lo habían visto. Sí, es verdad, ¿no? La verdad que es toda una aventura, tiene que ver mucho con algo que es también la magia. Es decir, con lo que decía antes de uno piensa que tiene un camino y de pronto la vida le va marcando las bifurcaciones, ¿no? Y que te das cuenta que realmente esa bifurcación en realidad es el camino. Claro. O sea, que tú pensabas, nunca habías pensado esa posibilidad, ¿no? Yo realmente he de decir que toda la historia empieza en abril del 2004, que no es un tiempo, digamos, hace mucho tiempo, estamos hablando de 12 años, pero realmente a mí también me ha cambiado la vida, que es decir, que yo el hecho de poder venir a Azul y de tener este proyecto de vida y de sociedad en donde la cultura tiene tanta importancia como desarrollo de una comunidad, también me ha cambiado mucho la visión de muchas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que tiene también de origen, y es una cosa maravillosa, es que los orígenes míticos y mágicos, pues ya también como que te enlazan, ¿no?
Y viene por un correo electrónico, es decir, esas tecnologías informáticas y digitales que muchas veces nos separan y que muchas veces nos aíslan de unos a otros, pues también tiene una ventaja que a veces nos comunican en lugares del mundo completamente impensados, ¿no? Y precisamente fue en el año 2004, cuando se estaba preparando el gran acontecimiento de los 400 años de la primera parte del Quijote, en donde yo trabajaba en el Centro de Estudios Cervantinos en Alcalá de Henares y recibía cientos de correos de gente que quería organizar cosas y de gente que se planteaba cuestiones alrededor del Quijote. Y uno de esos correos que recibo una noche, lo único que tenía en el asunto era la palabra azul. Y entonces, claro, yo llego a mi ordenador, a mi computadora por la noche, veo todos los asuntos y de pronto veo uno en letra mayúscula azul. Claro, para mí azul, además de un color, es Rubén Darío. Entonces, claro, de pronto es la poesía y de pronto es el misterio. Y de pronto digo, no puedo irme a la cama con ese misterio de qué habrá detrás de un mensaje en donde aparece la palabra azul. Entonces, incluso la magia del nombre de Azul, del nombre de esta ciudad maravillosa, pues ya es el primer punto de, digamos, de abrir una puerta hacia el misterio. Bueno, cuando abro el mensaje, me encuentro con un mensaje de Carlos Filippetti, 3 líneas nada más, en donde me cuenta que Azul es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que tiene una colección de Quijotes y que les gustaría organizar algo alrededor de esa colección, pero no saben el valor que tienen, ¿no? Entonces, bueno, yo abro esa puerta de misterio y de pronto digo, bueno, pues ya está, o sea, se cerró la puerta. Me imagino una pequeña ciudad en la provincia de Buenos Aires, mucho más pequeña de lo que es Azul, y me imagino a un grupo de personas que tiene una colección de libros viejos, polvorientos, que toda la vida lo han visto allí, que de pronto ahora han abierto un armario y se han encontrado con aquello, pero estaba tan mágico el mensaje, tan, digamos, elegante y tan educado precisamente lo escrito, que no dejé de escribir, contestar diciendo, bueno, que para poder tener una evaluación necesitaba precisamente conocer un listado de los libros que me dieran alguna más información, ¿no? Bueno, el cambio horario, que es lo que también hace que el mundo sea una ficción, porque nos vivimos en diferentes momentos según el lugar en donde estemos, hizo que cuando yo me levanté por la mañana ya tenía la contestación, ¿no? Y bueno, seguí con esa conversación, abrí otra vez la puerta mágica del misterio. Y cuál fue mi sorpresa cuando empecé a ver en el listado ediciones del siglo XVII, del siglo XVIII, o sea, nada de esa imagen de unos libros polvorientos, sino de una colección magnífica, que era la colección de Bartolomé Ronco, y entonces ahí les empecé a animar, precisamente diciendo, no tienen que hacer cualquier cosa, sino les animo precisamente a hacer algo grande, porque realmente tienen una colección grande, y a partir de ahí, precisamente, pude luego ya en octubre del 2004 venir a inaugurar la exposición de La Pampa a la Mancha y, bueno, conocer también lo que es este espacio y las enormes posibilidades de una tierra mítica que ha hecho también de la cultura, o puede hacer de la cultura, un desarrollo realmente de ciudad, ¿no? José, ¿vos crees que en la comunidad toda de Azul, no hablo del grupo que está abocado a esto y que ha llevado adelante casi quijotescamente todo esto, y los gobernantes que has pasado, 3 gobiernos, sí, ¿no? 3 distintos gobiernos. Sí, muy diferentes. Digo, ¿vos creés que han entendido lo que tenemos? Pues es complicado, la verdad que yo muchas veces cuando me dicen, bueno, te vas a cansar de venir, digo, bueno, no solamente no me canso, entre otras cosas porque para mí, y lo digo de verdad, o sea, venir, estar en el festival o incluso estar todo el año organizando cosas, porque claro, muchas veces hay que dar a entender que el festival dura 15 días o 10 días, pero claro, para que eso funcione durante 10 días hay que estar trabajando durante todo el año, pensando ideas, gestionándolas, poniendo en contacto a la gente. Bueno, a mí me llena de energía, o sea, yo realmente salgo de aquí con la energía suficiente para decir, bueno, me he cargado las pilas para un año más de poder sobrevivir. Bueno, una de mis funciones, creo, desde fuera es precisamente intentar salir del día a día de una población y darse cuenta de que además del día a día, de los problemas que todos tenemos y que tenemos que sufrir y que realmente nos parecen, cuando los tenemos, que solamente eso existe en la vida, que realmente tenemos algo que nos puede trascender. Y realmente Azul creo que todavía tiene un potencial enorme en donde le puede trascender un pasado, es decir, ha habido grandes personalidades que hicieron de la cultura,
digamos, el doctor Bartolomé Ronco es un ejemplo, pero un ejemplo de muchos más, o sea, le ponemos de ejemplo, pero en donde crearon la Biblioteca Popular, hicieron precisamente del periódico, en un momento dado incluso del ferrocarril, un lugar de encuentro, de diálogo, o sea, no solamente hacer un homenaje a lo que hicieron en el pasado, sino también un ejemplo de aquello que se puede construir un nuevo modelo. Entonces, es difícil, o sea, yo entiendo que es muy difícil estando en un determinado lugar, ser capaces de decir, bueno, ahora dejo mis problemas del día a día y de pronto me doy cuenta de vamos a trabajar en conjunto para precisamente conseguir algo más allá. Creo que es necesario seguir haciendo una labor precisamente de comentar, de dar a conocer lo que se ha hecho y sobre todo de que no se trata de que haya alguien que te esté haciendo cosas, no ser un mero espectador. Que no ser un mero espectador, sino que esto es un proyecto en donde todo además es importante, o sea, en donde todo el mundo puede participar, pero que puede participar aquel gran artista reconocido mundialmente, o puede participar la persona, pues como Inés Pacheco, que tiene un taller y que está trabajando con la gente de su barrio, que está trabajando con personas que gracias a la pintura en un momento dado su vida tiene sentido. Bueno, pues están convocados, o sea, todo el mundo está convocado, ¿para qué? Con esa idea de tengo que plantearme quién soy y tengo que plantearme qué posición quiero en mi sociedad. Y mi posición quiero que sea solamente de crítica y que todo está mal y que tienen que venir a solucionarlo, etc. Bueno, has decidido esa posición, pero también tienes la posición de decir, no, yo quiero que las cosas cambien. Y a lo mejor esas cosas que pueden cambiar, pues no tiene que ser a lo mejor un festival de cine o no tiene que ser un festival de, yo qué sé, por decir, de fútbol o de cualquier deporte, sino la cultura. O sea, la cultura también puede ser motor de una sociedad y la literatura, en este caso, también puede ser en un momento dado algo que nos inspire a cambiar o a hacer algo diferente, ¿no? De hecho, creo que también debemos salir nuevamente de esta zona de confort para no esperar que nos llamen, sino acercarnos, ¿no? Porque muchas veces cuando uno vive en una ciudad así, dice, a mí no me convocan, siempre son los mismos, se ve que lo mío no vale. A ver, digo, también nos falta esto, ¿no? Que no pasa solamente en Azul, es algo que trasciende a los argentinos. Sí. Los argentinos es como que en ciertos lugares siempre son los mismos, por años y años y años. Y no, es como vos decís, nos sentamos a criticar o, bueno, esperamos que nos llamen. Que nos llamen, sí. ¿No? Sí, ese es ese reto, ¿no? Y muchas veces cuando me decían, bueno, es que el festival tiene que ser de otra manera. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no va a poder ser de otra manera? Propon, ¿no? O sea, propon qué tipo de festival quieres. O sea, a mí, por ejemplo, cuando se planteó ya en el 2007, hubo la declaración de Ciudad Cervantina, me pareció un acierto, y que además me parece uno de lo que hace diferente además a este festival de otros festivales. O sea, yo también quiero también muchas veces remarcar, decir, no, es que uno está siempre comparándose y decir, no, pero es que mira, Guanajuato en México lleva 30 años. Ya, pero es que Guanajuato en México ya ha perdido toda su identidad de Festival Cervantino. O sea, aquí hay una esencia diferente que todo el mundo que venimos nos sorprende, porque no lo vemos en otro lugar del mundo, ni más ni menos que en Azul. Bueno, pues el lema que se eligió precisamente para el festival es Soy Quijote. Claro. O sea, y me pareció genial. O sea, cuando de pronto me dijeron, hemos elegido ese lema, digo, genial, digo, porque claro, soy significa un elemento de voluntad. De pronto es de decir, no, yo me pongo en primera persona, o sea, claro, no es Quijote tal persona, no, yo soy Quijote y decido, si participo, estar dentro. Y luego cada cual le ponemos a ese Quijote lo que queramos hacer. Yo soy Quijote porque trabajo en pintura, yo soy Quijote porque soy escultor, yo soy Quijote porque hago teatro, yo soy Quijote porque cocino, yo soy Quijote porque tengo flores y tengo las orquídeas, o sea, yo soy Quijote en un momento dado porque me estoy ofreciendo a los demás y quiero que esto que vivimos, no solamente ese ámbito de confort mío, de yo quiero mi comida, yo quiero mi coche, yo quiero mi acera, yo quiero no, nuestro. Hacer que eso también lo puedan compartir los demás. Entonces ahí está el gran desafío, que mucha gente no se sienta intimidada ante el reto, ante ese decir, bueno, ¿y yo qué tú puedes hacer para el festival? Sino que diga, no, ahora yo no me puedo quedar callado. O sea, yo realmente quiero hacer cosas. No, estamos ahí, ¿no? Y eso es lo que me parece además que tiene esta tierra mítica. Yo cuando muchas veces digo Azul, tierra mítica,
es eso, o sea, podemos hacer un azul tierra cotidiana, un azul tierra de problemas, un azul tierra de oportunidades, lo que queramos, pero también una tierra mítica, que es la tierra de los sueños. ¿Por qué tenemos que prescindir de soñar? ¿Quién nos ha obligado a prescindir de soñar, ¿no? Y con respecto a Azul Ciudad Cervantina, ¿cómo fue que se logró que fuera nombrada de esta manera? Sí, digamos, era en un momento dado cuando hicimos, bueno, el 2004, la verdad es que la exposición fue magnífica, no solamente por los contenidos de la colección Ronco, que realmente es impresionante, sino también por la capacidad en el teatro español de convocar a los estudiantes, la cantidad de niños que vinieron a verla, la cantidad de personas que se acercaron a veces por primera vez a ir al teatro y ver los libros, ¿no? Entonces, realmente, después de aquello, es decir, ¿cómo podemos mantener este espíritu año a año sin que en el fondo repetir todos los años una exposición? Porque claro, no es posible, esto ha sido la sorpresa, ¿no? Y entonces yo estaba en el 2006, estuve participando en el Festival de Guanajuato, precisamente, y Guanajuato había sido nombrada capital cervantina de América. Y entonces dije, bueno, pues si Guanajuato es capital cervantina de América, ¿por qué no hacemos los trámites para que Azul fuera declarada ciudad cervantina de la Argentina? Porque yo sabía que si había un título, si había, sobre todo, una mirada desde fuera. Claro. Si alguien desde fuera te decía, tú eres ciudad cervantina, de pronto Azul se podía sentir ciudad cervantina. Si desde dentro alguien hubiera dicho, yo me declaro ciudad cervantina, pues seguramente alguien le diría, bueno, ¿y tú quién eres para declarar ciudad cervantina? Nunca se hubiera conseguido. Entonces, a veces la importancia del de fuera, precisamente que es el que te está dando esa mirada, esa identidad que tú ya tienes, pero que necesitas reformarla, ¿no? Y entonces a partir de ahí fue precisamente con el 2007, y creo que fue un gran acierto el decir, bueno, ¿cómo celebramos todos los años que es una ciudad cervantina? Un festival. Claro. Y un festival que englobe, un festival que además es algo importante, que no es el punto de llegada simplemente decir, oye, hagamos 10 días de fiesta, sino es el punto también en donde todas las actividades que se están haciendo en la ciudad durante el año tengan una gran vidriera en donde poder mostrar también al resto del mundo lo que Azul está generando o lo que gente de fuera quiere mostrar desde Azul que están haciendo, ¿no? Esta editorial, la editorial Azul también ha sido una quijotada. También ha sido una quijotada, sí. ¿Cómo nace y cómo han logrado tener tantos libros ya? Sí. Recién Carlos nos mostraba la cantidad de libros que han impreso y realmente cuando uno los ve todos juntos dice, es mucho el trabajo. Es mucho trabajo. Bueno, para mí la editorial Azul es el ejemplo de que este sueño es ya una realidad. Sí, a veces podemos decir, bueno, ¿qué hemos hecho? Y es muy difícil explicar a veces solamente con los datos, bueno, ya son 10 años, 10 festivales, han venido miles de personas. No, vamos a... Esto es concreto. Esto es concreto, ¿no? Y tenemos aquí incluso la cantidad de libros. Y sobre todo algo que también era importante mostrar también como enseñanza, bueno, como dato a cualquier ciudadano. La cultura puede generar riqueza. O sea, invertir en cultura no es un gasto, o sea, no es algo, sino es una inversión. Pero es una inversión que puede ir desde la inversión personal de crear un ciudadano a la inversión precisamente de crear riqueza, empleo y en un momento dado también las posibilidades económicas, ¿no? Y tenemos todo el arco, ¿no? Y bueno, la editorial Azul es la realidad de que se puede crear una empresa desde Azul, que está con una pretensión de mostrar precisamente muchos de los resultados del festival o mucha de la gente que se acerca al festival, tener ahora la posibilidad de exponer y de difundir todo lo que hace, ¿no? Y entonces, bueno, es una editorial que hemos ido creciendo poco a poco. Bueno, nació de una casi necesidad, ¿no? De decir, oye, tenemos que seguir en un momento dado dando un cauce a todo lo que está generando el festival. Claro, es muy difícil explicar, cuando uno habla de Festival Cervantino, piensa en algo acotado, algo pequeñito. Bueno, estamos hablando de un festival en donde se convocan 120, 130 actividades, pero que hay de todo, desde el gran escritor famoso que viene y se convoca, a un momento dado a la primera novela o al primer texto que alguien escribe y es la primera vez que escribe y lo va a publicar. Entonces, el problema era que todo el mundo tenía que casi empezar de cero a poder dar a conocer o ese que era su primer libro,
o el catálogo de una exposición que hacía, o en un momento dado había un recital y decías, qué pena que todo esto que hemos escuchado, que es maravilloso, luego no pueda quedar constancia de él en un libro. Y entonces ahí de pronto se nos ocurrió a un grupo de decir, bueno, ¿por qué en vez de estar esperando que otros nos convoquen, que venga una editorial y diga, ay, quiero publicaros todo lo que estáis haciendo, ¿por qué nosotros no hagamos el espacio para que eso se pueda hacer, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo además de manera privada. O sea, que no sea, le estemos pidiendo a ningún organismo público que nos financie, sino precisamente demostremos que aquí puede haber una, digamos, una generación precisamente de riqueza desde la cultura y también como hijo del festival, ¿no? Y bueno, son muchos años ya los que van llevando, hay gente que ha ido apoyándolo, grandes artistas como Miguel Rep, que precisamente también ha publicado obras, y también en ese mundo, digamos, que va englobando el festival, algo que también que es maravilloso es que consigues unir a gente que tiene pues un mismo espíritu, sobre todo la idea de hacer de su trabajo algo con proyección a los demás. Y bueno, en su momento tuvimos la suerte de tener a Florencia Lafont, que es la directora actual de la editorial, que la verdad, pues bueno, no voy a decir que es un ángel, porque es una persona de carne y hueso, y que la pobre además le dedica mucha carne y hueso a su vida personal y profesional, pero realmente ha sido el alma que ha permitido que la editorial hoy en día esté presente en la Feria del Libro de Buenos Aires, o sea, cosas que realmente si lo hubiéramos soñado hace 4 o 5 años hubiéramos dicho, tú, y puedes imaginarte que podría estar Azul y la editorial Azul en la Feria del Libro de Buenos Aires, la más importante que se hace en el Cono Sur. Anda, eso es una quijotada, eso sería imposible. Bueno, hoy, este año, estamos en la Feria del Libro, ¿no? Realmente creo que más que nunca los argentinos necesitamos de ejemplos como el Quijote para poder, decíamos fuera de cámara que año tras año se iba notando esta grieta que se iba armando entre los argentinos por ideologías políticas, pero básicamente por, no sé, por alejarnos unos de otros. Creo que el Quijote nos habla del trabajo en equipo, ¿no? De esto que solo no se puede, de que realmente tenemos que ir tras los sueños, pero no nos tenemos que olvidar del que tenemos al lado, ¿no? Y me parece que ese es el mensaje que hoy en este festival y en esta ciudad donde es el Quijote tenemos que dar. Y que no todo nos va a bajar del Estado, ¿no? No. Que precisamente el Quijote emprendió su sueño con un amigo. Creo que nunca más actual que hoy el Quijote. Mucho más. Sí. Además hay un aspecto esencial en el Quijote que es el diálogo. O sea, el diálogo que tienen Don Quijote y Sancho. Si uno piensa en cómo empieza la obra, no puede haber dos personas más distantes de todo tipo que Don Quijote y Sancho, que de pronto decir, bueno, pues una persona hidalga, noble, que tiene educación, etcétera, y un agricultor que no entendía nada, o sea, están en dos mundos completamente. Bueno, ¿cómo consiguen al final de la obra realmente ser amigos, realmente incluso cambiar el lenguaje, necesitarse y cambiarse el lenguaje? Quiere decir, ¿cómo han conseguido eso? Hablándose. Y sobre todo, no tanto hablar, sino también escuchar. Que a veces nos olvidamos muchas veces que un diálogo conlleva que no solamente uno tiene que decir cosas, sino también tiene que escuchar lo que le dicen los otros y tiene que tener en cuenta lo que ha dicho precisamente a partir de ese momento en su propia vida, ¿no? Entonces, en ese diálogo, que es muy cervantino, que está en todas las obras de Cervantes, es uno de los elementos, digamos, como de enseñanza que muy bien podríamos tener hoy en día. Pero es que además, en el diálogo, es también ese diálogo no entre iguales, sino el diálogo de aceptar al otro, de intentar comprenderlo. O sea, de no buscar todo lo diferente que vas a encontrar con alguien que no piensa como tú, que no es de tu clase social, que no es de tu país, que no es de tu lengua. Todo eso lo tenemos, son las diferencias que nos hacen además tan múltiples y tan interesantes, ¿no? Sino voy a intentar buscar aquello que me une o voy a intentar comprender lo que me diferencia. O sea, que realmente yo sé que jamás voy a pensar de esa manera, pero voy a intentar también comprender su lógica de pensamiento. Bueno, si uno consigue, gracias a ese aceptar el otro, y consigue también que ese aceptamiento venga del diálogo, pues realmente estaríamos viviendo en sociedades mucho más cívicas
lamentablemente decir, no solamente en Argentina, sino en tantos otros países, por no decir en todo el mundo, si tomáramos ese ejemplo de Don Quijote y sobre todo ese ejemplo de Cervantes, pues realmente viviríamos una época mucho más placentera que la que nos está tocando vivir, ¿no? Creo que en esto que vos decís, en escuchar las respuestas del otro, en vez de compararnos y en vez de decir nunca voy a pensar como él, debemos enriquecernos y ver si puedo acercarme a ese pensamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, porque siempre además, incluso, o sea, siempre nos vamos a enriquecer, incluso en la afirmación del propio pensamiento inicial. Ha habido un enriquecimiento porque ha tenido que pensar uno desde la lógica del otro. Entonces, el otro ya no se convierte en aquel enemigo que hay que batir y destrozar porque precisamente piensa contrario o piensa de otra manera. No, no, él piensa de otra manera porque ha habido otras circunstancias de vida, otras circunstancias de ver cuál es la solución a los problemas que se plantean, pero no significa que esa diferencia tiene que ser completamente de separación, sino que se pueden encontrar luego caminos de conjunto y sobre todo caminos de unión, ¿no? Para mí algo fundamental son los puentes. Digamos, no entiendo un río sin que tenga un puente entre las dos orillas, no entiendo en un momento dado un océano que no podamos establecer puentes, pero no entiendo tampoco la relación entre dos personas que no puedan encontrar un puente de comunicación entre ellos. O sea, siempre hay algo que del otro nos puede interesar, ¿no? Bueno, hay que buscarlo, hay que también hacer el esfuerzo de encontrar en el otro aquello que realmente te va a enriquecer a ti mismo, ¿no? Aparte tenemos hoy una teoría de las distintas inteligencias, ¿no? Que no todos tenemos todas las inteligencias. Efectivamente, entonces sí. es básico que uno se pueda complementar con el otro, ¿no? Esto de empezar a trabajar en una unión, en un equipo, ¿no? Y que vamos a seguramente tener resultados mucho mejores que en el individualismo. Sí, sí, no, eso sin duda. La verdad que hemos vivido, yo creo que ya, si antes decíamos que uno de los grandes valores lamentables, a mi modo de ver, valores es el dinero convertido como el gran Dios que solamente es el que te marca si has tenido éxito o no. Creo que hemos pasado ya a ese otro gran valor de hace 20 o 30 años que era el individualismo, ¿no? O sea, que realmente era quién triunfaba en una empresa, aquel que individualmente era capaz de llevar a cabo un proyecto. Bueno, pues toda esa imagen que teníamos del éxito individual y que además había que alejarse del grupo, eso ya, ese elemento negativo ya lo hemos vencido y pensamos que lógicamente en una empresa o en cualquier tipo de emprendimiento, cuanto más gente pueda haber conjunta, el resultado siempre va a ser mucho más enriquecedor. Bueno, pues todo eso que son mitos y que vamos viendo cómo van cambiando, creo que también tendríamos que colocar a ese mito del diálogo y ese mirar de tú a los ojos al otro, es decir, no sentirte ni la mirada soberbia de quien mira desde la superioridad, decir, bueno, yo me considero que estoy muy por encima de ti, ni tampoco la mirada triste o la mirada de quien se considera inferior y por tanto nunca su opinión va a tener importancia, sino el tú a tú. Somos todos personas, todos cada uno con nuestras vivencias, pero al final no es tanto lo importante lo que somos como lo que queremos o podremos llegar a ser, ¿no? José, muchísimas gracias, ha sido un placer dialogar con vos y realmente creo que todos somos Quijotes y todos podemos, ¿no? Sí. Y bueno, invitar a toda la gente que está viendo este programa que se acerque a Azul a conocer esta ciudad cervantina por excelencia que le va a brindar muchas cosas y bueno, ojalá que siga creciendo, ¿no? Sí, sí, eso seguro. Y está en nuestra mano. Está en nuestra mano crecer y precisamente saber lo que somos y lo que queremos ser, que es algo muy importante, ¿no? Muchas gracias, me lo he pasado fenomenal, es estupenda. Gracias igualmente.